Con el tema campo, segundo día de paro, y vamos a hablar largo sobre esto. Le pedimos a Martín Tetaz que nos haga una introducción, porque ahí también juega el valor de la soja y finalmente, como decíamos, el cambio de decisión de último momento del gobierno de quitar restricciones a las exportaciones de maíz. Martín, ¿estás ahí? Sí, tal cual, Hugo, efectivamente, en una reunión donde ahora sí estuvieron partícipes tanto gente del Ministerio de Economía como el de Producción y como el de Agricultura, es decir, los tres ministerios que estaban involucrados, apareció la decisión del gobierno de asegurar que no va a haber, esto es muy importante, lo quiero decir muy claro, no va a haber restricciones cuantitativas respecto a las exportaciones de maíz. Este es un dato muy importante. Sí hay un compromiso, salió un compromiso de esa reunión de conformar una suerte de mesa en la cual se va a tratar de asegurar que no falte insumo para el sistema productivo argentino, para el sistema productivo local, pero esa idea que había surgido en un comunicado del Ministerio de Agricultura de que iba a haber 30.000 toneladas autorizadas para exportar y por lo tanto volvían los ROE, los famosos ROE, eso quería decir discrecionalidad, corrupción, la mano de alguien diciendo qué productor podía exportar y qué productor no. Bueno, eso cayó como un bombazo de agua fría. Incluso te diría, la gente del campo con la que he hablado me decía que había caído peor que la propia restricción a exportar, la propia prohibición. Claro. Decían, preferible que nos prohíban exportar directamente a que aparezca de vuelta este instrumento que había usado Guillermo Moreno, en el cual le decían discrecionalmente a alguien que tenía el permiso y a otro que no. Eso, la novedad acá, la noticia, es que no va más. No van más los ROE, no va a haber restricciones cuantitativas y se va a poder volver a exportar aparentemente. Es una suerte, como decías vos recién, Hugo, de recular en chancletas, de marcha atrás del gobierno en la medida que había tomado contra el campo. Pero no está mal, digo, ¿no? Que por lo menos frente a una situación de mucha incomodidad para el campo, el gobierno tome nota y haga alguna rectificación en sus decisiones. Vamos a hablar con Ricardo, quédate Martín, Burjaile, el exministro justamente de Agricultura, para que nos dé su visión sobre esta nueva decisión del gobierno y si finalmente esto calma los ánimos del campo y hay un acuerdo frente a una política exterior en la que la Argentina necesita muchos dólares. ¿Qué tal, Burjaile? Gracias por el contacto. Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Es una muy buena noticia que el gobierno diga que no va a tener restricciones, ¿no? Yo coincido con el comentario que se decía recién, de las 30.000 toneladas era peor eso que lo demás, porque era volver a la discrecionalidad, a un cupo que no terminabas de cargar ni siquiera un barco, cómo se iba a completar un buque, iba a ser diario por empresa, creo que era un caos. De todas maneras, de los comentarios que yo tengo de la gente que está en la reunión, ¿qué cosas me preocupan a mí de cara a esto? El gobierno necesita dólares y lo primero que tenemos que tener en claro es si vamos a exportar o no vamos a exportar. Claro. ¿Está dispuesto el gobierno a exportar? Y el sector agropecuario es el que más divisas genera, digamos, genera el 60% de las divisas y tiene una balanza comercial absolutamente favorable. Y entonces, todas estas idas y vueltas lo que hace es que, por ejemplo, lo que nos está pasando con Brasil, que Brasil tome la decisión de decir yo voy a importar 750 toneladas de trigo porque no sé lo que va a hacer Argentina con el trigo, porque claro, si está ajustado nos va a restringir el trigo. El sur de Brasil tenía problemas con la cosecha y también necesitaba maíz de Argentina. Entonces, cuando la Argentina toma este tipo de decisiones, si bien es cierto que es bienvenido que el gobierno se retracte, lo que no deja es de producir efecto en los compradores, porque cualquier comprador, así como yo escucho funcionarios que dicen queremos asegurar la mesa de los argentinos, quien quiere comprar insumos en Argentina, insumos de materia prima, de alimentos o lo que fuere, necesita garantizar su mesa de alimentos. Claro, usted dice que atenta con la credibilidad y la confianza de un gobierno, en este caso, que va y viene, aunque la decisión finalmente sea mejor que la anterior. Exacto. ¿Y qué otra cosa me preocupa? He escuchado que en la reunión se habló otra vez del concepto de desacoplar los precios internacionales, y de esto Martín sabe mucho, de desacoplar los precios internacionales a los precios internos. Claro. Entonces, yo quiero decir que el que está festejando hoy, voy a poner un nombre aparte del presidente, sí, Alberto Fernández, obviamente, es Martín Guzmán.
Hoy Argentina, respecto al año pasado, va a tener casi 3.000 millones de dólares más de recaudación de derechos de exportación. Entonces lo que me parece que tendría que pensar el gobierno, en vez de pedirle a muchos productores, porque nosotros siempre pensamos en el promedio, claro. Decimos el campo va a cosechar 46 millones, 50, 120 millones de toneladas, como si lo cosechara una sola persona. Son miles de personas que cosechan y a más de uno no le va bien. Claro. Y ese también tiene que poner. Bueno, entonces, si el gobierno quiere desacoplar hoy los precios, fundamentalmente el precio del maíz, el ministro Guzmán tiene por lo menos un 60% más de derecho de exportación que en diciembre del año pasado. Creo que a partir de ahí puede construir una política. Son 2 millones de toneladas de maíz que le faltará para llegar al mes de marzo, abril, 3 millones, que perfectamente se puede hacer cargo en la diferencia que plantean los polleros. Mis compañeros tienen preguntas. Primero Martín Tetá, que está en línea, y luego Federico Andajasi, por favor. Martín. Sí, Burjaile, buenas noches. Claro, justamente la declaración, acá todo empezó con aquel discurso de Cristina Kirchner en La Plata, cuando dijo necesitamos de alguna manera recuperar salarios, recuperar jubilaciones y controlar precios. Y la inflación viene muy acelerada. Los datos que tenemos de diciembre y que se van a conocer esta semana, los del INDEC, pero todo parece indicar que da cerca de 3,6, 3,7%. El último trimestre los precios corren a una velocidad del 51% interanual. Eso no es compatible con el 30% de inflación que tenía el presupuesto, 29%. Eso no es compatible con que las jubilaciones ganen este año, no es compatible con que ganen tampoco los salarios. No va a haber ninguna paritaria en Argentina de 50% este año, con lo cual el gobierno parece medio entrampado, en una trampa donde lo único que tiene en el manual es, bueno, el recurso que tengo para tratar de hacer bajar los precios en Argentina es el que ya probé. Ya sé que no me funcionó en el 2008, pero no me funcionó porque no lo hice bien. Está este argumento de que en realidad no es que no funcionaba el modelo, sino que se les escapó de alguna manera algún detalle y que por alguna razón no funcionó bien. ¿Por qué razón, podría decirle usted a la gente, cuál es la razón por la cual aumentar las retenciones sobre el maíz o limitar las exportaciones sobre el maíz no tiene el impacto que espera el gobierno sobre la góndola, sobre el precio de los argentinos en la góndola? Primero porque fundamentalmente lo que va a pasar en el corto plazo no le va a traer beneficio, porque hoy el productor lo que va a hacer es no vender el maíz. Este es el primer punto. Y el segundo punto porque la incidencia que tiene en el precio final, vamos a hablar del consumidor, porque todos hablan del consumidor final, porque la incidencia que tiene en el precio final, en el caso de los pollos, y acá déjame hablar después de los pollos, de los precios cuidados, porque la industria avícola habla de los precios cuidados, pero habla del precio cuidado que tiene el pollo entero. Sin embargo, la pata muslo, la pechuga, la suprema, no tiene precios cuidados. Por lo tanto, ¿a cuánta gente compra el pollo entero? Este es el primer punto que tenemos que ver. Ahora, en la composición de costos, cuando estamos hablando, si yo miro en el producto final cuánto es la incidencia del maíz, algunos dicen que es el 20, otros dicen que es el 25. Vamos a suponer que bajara el maíz. ¿Cuánto va? Que de hecho no, hoy subió en Chicago el maíz por los informes Sí, ¿cuánto incide eso en el precio final, ¿no?, del producto? Pero a ver, en un país con una inflación del 4% mensual, que la incidencia sea para bajar 2 puntos el pollo, ¿justifica destruir un mercado? No. Porque nosotros en economía, uno lo que siembra expectativas y cosecha inversión. Si no sembrás expectativas, si no sembrás certidumbre, la gente va a ir al monocultivo de la soja. Y si vas al monocultivo de la soja, vamos a volver a lo mismo de siempre. Vas a hacer soja de primera, vas a bajar la producción de trigo, le va a costar enormemente conseguir maíz a la gente, y entonces, de los 51 millones de toneladas de maíz, vamos a caer drásticamente. Federico Andajasi tiene una pregunta, por favor. Perdón que me meto con una última pregunta. Sí, Hugo. sí, Martín, dale. ¿Por qué razón durante el último año, en el cual hubo 36, 37% de inflación en Argentina, la carne aumentó el doble de lo que aumentó la inflación? Porque en realidad lo que habría que ver es cuánto aumentó el año anterior. Porque siempre con la carne pasa que termina siendo un crecimiento por explosión, ¿no es cierto? Claro. Es cierto que hoy hay un nivel de exportación, pero lo que pasa es que tengo que mirar cuáles son los precios de los bienes
complementarios, de los sustitutos o de otros bienes. ¿Cuánto cuesta un kilo de fideo? ¿Cuánto cuesta un kilo de arroz? ¿Cuánto cuesta lo demás? Entonces, la demanda ha ido. Ahora, si bien es cierto que cayó el consumo de carne vacuna, no es menos cierto que también se sostuvo el consumo de carne compuesta en caviar, porcina y vacuna. Entonces, hay otras carnes, porque la proteína roja es la proteína más demandada en el mundo, y a la Argentina la conocen, aparte de por Messi y por Maradona, por dos cosas, por la carne y por el Malbec. Entonces, el mundo demanda nuestras carnes, y a mí me parece muy bien, y ojalá el gobierno no tenga la pésima idea de cerrar las exportaciones de carne o ponerle cupos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué subió, Martín? Porque en el año anterior los precios habían estado trancados con algún proceso de liquidación, y lo que termina pasando es que termina explotando. Suben los costos, sube el maíz, suben los insumos. No es cierto que el campo no use insumos en dólares, los usa, en mayor o en menor medida los usa, menos la ganadería que otras cuestiones, ¿no? No te vayas, Martín. Federico Andajasi tiene una pregunta, por favor. Burjali, ¿cómo le va? A ver, hay una discusión de fondo que yo no subestimaría, ¿no? Sobre todo dentro del gobierno, que es, bueno, que el presidente tuvo que aclarar que él no va hacia una revolución. Y sin embargo, después, Grabois se ocupó de subrayar y reafirmar que él sí, que él va por una revolución y que hay sectores en la alianza de gobierno que van por ese camino. ¿Usted lo toma en serio? Digo, había cuenta que acaba hace tiempo de tomar un campo. Quiero decir, ¿estas cosas son tomadas en cuenta y en serio? Sí, yo creo que no solo lo tomamos en cuenta nosotros, sino que lo toma en cuenta el mundo. Porque a nadie escapa que atrás de Grabois está la mirada del Papa Francisco, y que Grabois es una persona que es cercano, por lo menos, a Máximo Kirchner, vamos a decirlo así. Entonces, cuando el oficialismo lo que intenta es, y que no se cansa de decir, vamos a preservar la unidad, todos sabemos que llegado un momento, los moderados son desplazados por los extremistas, digamos, en cualquier revolución de esta. Entonces, esto genera desconfianza, porque si esta es la ley y si esta es la revolución que se plantea, la verdad que nadie va a venir a invertir a la Argentina. Habría que mirar cuál es la inversión extranjera directa en la Argentina para estos últimos años, y dudo que la haya. Entonces, el presidente lo que tiene que mostrar, es muy difícil, pero el presidente tiene que mostrar cuál es la línea y hacia dónde va. Está claro que conduce Cristina Kirchner, por eso el presidente tiene tantas vacilaciones, que lo de Nisman fue un magnicidio, ahora fue un suicidio, que la Corte no, que la Corte sí, que el indulto no, que la amnistía. Entonces, todas estas cavilaciones, cualquier inversor estaría mirando con muchísima preocupación lo que está pasando. Burjali, sí. y a propósito de esto, porque me quedé con lo que usted decía de Grabois, ¿hay espacio para esta cuestión ideológica en medio de la crisis de apoyar una supuesta revolución agraria? Digo, ¿esto es lo que usted está diciendo? No. La mayor reforma agraria la hizo la naturaleza a través de las sucesiones. Esa es la mayor reforma agraria que hubo. De toda la gente se han quedado en el siglo pasado, cuando en la Argentina había una oligarquía terrateniente allá por 1930, cuando viajaban a Europa. No hay ninguno. Busquen ustedes quiénes son los dueños de los grandes campos, de las grandes extensiones y de los dueños de la fortuna de la Argentina. Podrá haber gente con campo, pero no gente de campo. Pero digo, ¿el gobierno agita esa bandera, digo, como ideológica para motivar a algunos que acompañan a Grabois y ese tipo de agrupaciones? No, yo no la veo. Yo creo que es mucho más declamativa, porque aparte no saben trabajar en el campo. Trabajar en el campo no es sembrar perejil. Estamos hablando de tecnología, de máquina de $500.000, de ser un productor de punta en el mundo. No es para andar chamboneando el sector agropecuario y haciendo discursos. Esto es de un profesionalismo extremo. Estás compitiendo en el mundo. Hoy el mundo está interconectado. Tenés competencia como Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y nosotros nos vamos a poner a experimentar con tipos que no supieron hacer un almácigo de perejil, digamos. Yo creo que... Yo los invito a la revolución, que vengan a Formosa.
En Formosa hay campo para hacer la revolución. Todos quieren hacer la revolución en Rojas, Pergamino, Venado Tuerto. Entre Ríos. No sé. Martín. No, tal cual. Lo que pasa es que no queda para nada claro en esta definición, en esta interna, un poco lo que planteaba Federico más temprano. No queda para nada claro que esté saldada esta cuestión. Más bien pareciera que el ala política del gobierno, más vinculado a la presidenta, concretamente el proyecto político Máximo 2023, o el que tiene que ver con esa ala, es un proyecto político que pone en discusión la propiedad privada en Argentina, y es un proyecto político que construye sobre el imaginario popular al cual hacía referencia Burjaile, la idea de una pampa donde hay 2 o 3 productores. El último censo nacional agropecuario demostró que hay más de 260.000 productores en Argentina. No debe haber ninguna actividad productiva más desconcentrada que la producción agropecuaria en Argentina. Creo que en ningún sector de la actividad económica hay 260.000 productores en el país, pero realmente me parece que también hay un mea culpa que tiene que hacer el sector agropecuario, el propio campo, porque ha permitido que se construya esa imagen, no pelea, no discute ese lugar, y de alguna manera hay un temor, sobre todo para todo el sector agropecuario, de que se ponga en discusión la propiedad privada en Argentina de vuelta si triunfa el proyecto político de Máximo en las próximas elecciones. Burjaile. Bueno, yo digo, poner en discusión la propiedad privada en la Argentina es tirarse un tiro, no en los pies, es tirarse un tiro al corazón. Argentina tiene que definir si quiere vivir en el mundo capitalista o en el socialismo siglo XXI, que ya tenemos la respuesta, ¿no? Esta es la primera definición que tiene que tomar Argentina. Porque mientras tanto vamos a discutir si las retenciones, si abrimos las exportaciones. Argentina quiere pertenecer al mundo capitalista, quiere comercializar con el mundo, quiere venderle al mundo, le va a tener que comprar al mundo. Porque a mí me pasó cuando era ministro que en general las discusiones eran que nosotros queríamos vender. En ese momento las exportaciones en Argentina eran alrededor de 65 mil millones de dólares. Y entonces cuando vos salías al exterior y te entrevistabas con un ministro, te decía, bueno, destrabemos esto para Argentina y destrabemos esto para... Hemos abierto 120 mercados. Claro. Y destrábenle ustedes este producto para ingresar. Entonces Argentina está convencido que nosotros tenemos que exportar 60 mil millones y que no tenemos que importar nada. Y el mundo no funciona así. Claro, pero la discusión, Burjaile, me parece interesante lo que planteaba Tetaz y Federico, porque se discute un modelo o se declama un modelo que está en contra de aquel modelo agroexportador de la Argentina de la generación de los 80. Me parece que pasado más de un siglo de ese momento, todavía se discute ideológicamente eso en el fondo, ¿no? Si vamos hacia un modelo capitalista o a una suerte de socialismo que no sea cual se imita. Muchos hablan del castrochavismo, etcétera, pero no sé. Yo no sé cuál es el otro modelo. Lo que digo es que Argentina definitivamente tiene que avanzar, tiene que firmar acuerdos del Tratado de Libre Comercio, y cuando digo Tratado de Libre Comercio son acuerdos de comercio, porque el mundo marcha en ese sentido. Argentina tiene que aceitar sus relaciones en el Mercosur, no podemos estar como estamos con el Mercosur, hay que firmar con la Unión Europea ese Tratado de Libre Comercio, hay que avanzar con los países del sudeste asiático, porque hacia el año 2050 más del 57% de la clase media del mundo va a estar en el sudeste asiático y que son los que van a tener el poder de compra. Entonces, Argentina no puede vivir aislado pensando en el consumo interno solamente, voy a aclarar esto, porque no tenemos las divisas para generar la inversión y para producir otros bienes. Argentina necesita dólares y si nosotros pensamos con esta visión de mercado interno exclusivamente, no vamos a tener los dólares para comprar una vacuna, la Sputnik. Burjaile, no se vaya porque tenemos aquí a Gustavo Yáñez y saltamos de el campo a la educación. Federico Andajasi, que también tiene un informe, un aporte para hacernos, porque en definitiva cuando hablamos del campo hablamos de una matriz productiva que es base de la Argentina, pero también la educación argentina es la que de algún modo nos ha sacado adelante en algún momento. Todavía persiste la calidad de la educación, pero ahora no sabemos si vamos a tener clases el año que viene. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar aquí en los estudios de la Nación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? El peligro, ¿no?, de saber si vamos o no a tener clases finalmente este año. Sí, yo creo que no hay duda que vamos a tener. Yo creo que el gobierno se dio cuenta que el disparate de este año fue excesivo.
Creo que tienen claro que no podemos seguir teniendo a los pibes más de un año guardados en su casa. Ahora se acordaron de que los adolescentes quieren salir, encontrarse con amigos, ir a bailar. Entonces el jefe de gabinete se pelea con los adolescentes que tuvo todo el año guardado y que nunca se acordó. Pero me parece que está claro que los pibes van a tener que ir a la escuela, que la Argentina no puede tener 2 años el sistema parado. Ya haberlo tenido uno fue un disparate, ¿no? Sí, yo coincido con este diagnóstico. Ahora lo cierto es que hay una presión muy fuerte por parte de los gremios que claramente no están dispuestos a iniciar las clases. Yo creo que hay 2 componentes en este aspecto. Y creo que tal vez el más importante es la disputa política con Rodríguez Larreta, ¿no? Así como el gobierno nacional, digamos, está recortándole fondos todo el tiempo, me parece que los gremios de capital, sobre todo, están desafiando, digamos, el poder de Larreta. Después yo me preguntaba qué va a pasar con los colegios privados, ¿no es cierto? Porque ya se les va a hacer muy difícil mantener la estructura, digamos, de la educación privada si no hay clases. ¿Cuál es su visión de los gremios y de la educación privada? De los gremios creo que hay que poder separar a la dirigencia de los maestros. Sí, claro, obvio. Yo creo que los maestros quieren ir a la escuela, quieren estar con sus pibes, quieren dar clase. Y la muestra fue que Capital a fin de año hizo estos encuentros presenciales y los maestros fueron y los pibes también. O sea, yo creo que ahí los gremios tienen un problema de cómo van a presionar. Me parece que probablemente si quieren presionar es razonable que presionen. Probablemente lo que va a haber que hacer es cuidar a los maestros más grandes, digamos, con la enfermedad. Pero yo no creo que los gremios puedan parar el inicio de clase. Me parece que si la ciudad tiene un proyecto claro de ir para adelante y las provincias que tienen un proyecto claro de empezar, van a empezar las clases y no me suena que los gremios puedan parar eso, digamos, ¿no? Respecto de las escuelas privadas, yo diría, ahí me parece que sí están en un problema y sí la clase media tiene que aparecer. O sea, yo creo que los papás, las mamás tienen que estar en la protesta, tienen que demandar que haya clases, porque básicamente si no nos vamos a quedar sin escuela privada, digamos, ¿no? Quiero hablar con Brujali y preguntarle la última, porque finalmente, decíamos, el gobierno rectificó la medida que había tomado con las restricciones a las importaciones. ¿Cómo sigue el campo, Brujali? ¿Ya está conforme con este cambio de rumbo del gobierno o sigue en alerta y en paro? Yo supongo, no sé si se habrá publicado esto, no sé si se habrá publicado, no tengo idea. Supongo que si el gobierno se comprometió a habilitar las declaraciones juradas de ventas al exterior, debería levantarse la medida. Lo que pasa es que ya había otro compromiso antes, pero el camino no es este. El camino es sentarse y decir qué va a pasar con el trigo, qué va a pasar con el maíz. Hoy se empiezan a plantear cosas de desacople de precios internos, de cupo, de mesa de argentinos, que tiene que ser una cosa que esté previamente elaborada y no sobre la marcha, digamos, ¿no? Claro. Creo que la forma de mirar es dando previsibilidad. Si no damos previsibilidad, no hay camino que se pueda tener. Solamente déjame decir una cosa respecto a la educación. Siempre digo que en la Argentina tenemos el honor de haber tenido 5 premios Nobel, y de tener 5 premios Nobel, y vinieron de la educación pública. Y lamentablemente hoy estamos presos del sindicalismo y del egoísmo y los chicos están en la casa. Va a ser muy difícil competir así con el mundo. Gracias, Brujali, por el contacto. Por eso emparentamos el tema del campo con el tema educativo, porque son 2 de las bases sobre las cuales se construyó esta república y ahora los sindicatos, que parecen tener mucho poder en la educación pública,